Y la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Vamos a estar hablando sobre el tema de Adán a Jesús. Por tanto, nos dice la Escritura, Romanos 5, 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en lo que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesús. Y con él, con el don, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundante gracia del don de justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. De Adán a Jesús. Todos nacimos bajo la naturaleza de Adán el caído. Y por esa razón encontramos que hemos heredado tantos males. Dios puso a Adán en el huerto, que es el sello de la creación, en esta oportunidad. Cuando Dios organizó la tierra para vivienda del hombre, después de todo puso al hombre para que él reinara y cuidara todo lo que Dios había creado. Dios lo creó a su imagen, a su semejanza. Completamente la imagen de Adán no consistía en su cuerpo humano que se parecía a Dios, sino más que todo en el estado sin pecado, en santidad en que él fue creado. Pero Adán en sí era ya la figura de el que había de venir. En otras palabras, era el molde que Dios estaba creando para lo que tenía Dios más adelante, que era el segundo Adán. En 1 Corintios capítulo 15 se nos habla del primer Adán y segundo Adán, ya que Adán en sí no es nombre, sino que Adán significa hombre. De tal manera que cuando Dios hizo al primer hombre, así se le conoce a Adán, ese es el primer hombre. El segundo hombre es Jesús. Cuando Adán pecó, todo el proyecto que Dios tenía pareciera haberse terminado. Pero Dios tenía un plan B que no fallaría. Y es precisamente cuando Adán peca, pierde la imagen de Dios. Y en el capítulo 5, versículo 3 de Génesis, ya nos dice que todos los demás que fueron engendrados por Adán y por los demás hombres ya no traen la imagen de Dios, sino la imagen de su padre, la imagen del hombre. Por eso, cuando un niño nace, el padre llega y busca parecido con él, busca alguna cualidad de él en su hijo.
¿Por qué? Sabe que ese hijo es ya a semejanza de él como padre, ya no de Dios, sino de él como padre. El hijo es su imagen, el hijo está a su semejanza, y por eso es que ya viene hasta con la raíz del pecado en la vida, y esto se produce a manera que va creciendo. De modo que entonces cuando nosotros vemos a Adán que fracasa, realmente no hay otro principio de la humanidad, sino Adán y Eva. Este fue el secuestro más grande que el enemigo hizo, sacar a Adán y a Eva del huerto, de donde Dios los tenía en justicia, vestidos con su justicia. Pero cuando ellos le fallaron a Dios, Dios mismo los saca del huerto y van ahora a ser vagabundos. Y allí tienen toda su familia, fuera del huerto, fuera de la presencia de Dios. Ahí nacimos todos. Por eso es que para condenación no hay predestinación, porque todo mundo ya está condenado por el pecado. Todos nacimos condenados. Por eso es que para salvación hay predestinación. No una predestinación particular, no una predestinación individual, sino una predestinación colectiva, una predestinación de toda la humanidad para que pueda ser salvo. Usted puede ver personas, tal vez no son gratas para usted, personas realmente, con toda la palabra, malos, que realmente dan pudor, pero para ellos hay una salvación comprada por Jesús. No importa cómo el hombre haya pecado y cómo haya vivido o esté viviendo, hay salvación en Jesús si renuncia al pecado y busca al Señor. Entonces, ¿por qué? Porque hay un precio pagado por toda la humanidad. El único que no está contado en el plan de salvación es el diablo y sus demonios. Pero ahí todo ser humano sí hay un precio pagado por Jesús, que es el segundo Adán. Cuando hablamos de Adán, el hombre que fue creado en el principio, Adán en su desobediencia nos dejó a nosotros en la ruina total, completamente en la ruina. Miren nomás, nos deja separados de Dios, separados de Dios. Así como Él fue echado del huerto, también nosotros fuimos echados también del huerto porque estábamos en los lomos de Él. También de esta manera vemos que nos heredó la muerte. La muerte. También nos trajo todo tipo de enfermedad. Todos los tipos de enfermedad que ahora encuentra usted es por lo mismo. También nos llenó de odio unos contra otros. Y la vida del hombre está cargada de ese rencor, ese odio, y no sabe ni por qué. Es por la razón de esa desobediencia. También vemos a una tierra maldita que de milagro nos da de comer, pero la maldición que a él le convenía, Dios la desvió y cayó sobre la tierra, de tal manera que la tierra ha sido maldita por causa de Adán. Y por eso vemos que qué difícil es ahora para obtener buenos frutos de la tierra. Pero toda la creación ha sido sometida a ser subyugada por causa del pecado de Adán. Pero bendito sea Dios, que el plan de Dios está. El segundo Adán, Jesús, Él restaura lo que el primer Adán perdió. Jesús nos acerca a Dios, nos une con Dios. Lo que el primer Adán nos dejó lejos de Dios, Jesús nos une a Dios. Luego restauró todo lo primero que Adán perdió, el Señor Jesús. Nos hizo herederos de Dios, nos acerca a Dios, nos da vida en abundancia, nos sana de toda dolencia y enfermedad, nos quita ese odio que muchas veces teníamos en nuestra vida y nos da salvación por su bendito nombre. Así que en vez de condenados como nos dejó el primer Adán, Jesús nos da salvación por su nombre poderoso. De tal manera que Jesús restauró lo que el primer Adán perdió. Por eso en Colosenses capítulo 1, verso 15 dice que Jesús es la imagen verdadera del Dios invisible y quiere hacernos a nosotros, por eso es importante llevar su nombre,
porque nos quiere hacer a nosotros a su imagen. Y luego recobramos lo que Adán perdió. Perdió la imagen de Dios, nosotros la recobramos en el nombre de Jesús, al tener la imagen de Jesús en nuestra vida. Y por eso somos del nombre de Jesús, porque Jesús es el nombre